esta guía se basa básicamente en 3 puntos. ¿Cómo se guía la atención del control del varón? La parte más importante y el primer estudio que se hace, hay que saber cómo se hace y sobre todo el resultado es el estomatograma. Aquí hay varios términos a describir. Vamos a ver ahorita en el video. ¿Cómo es un estomatograma? Condiciones, cuándo se hace, cuáles son los valores físicos, bioquímicos, numéricos y sobre todo morfológicos de este examen. Es el más importante para el varón. Número 2, ustedes han comentado en la clase los 2 ejes, hipotálamo, hipófisis, gonadales. Número 3, cómo se ve la maduración ósea o la maduración sexual, los estadios de Haller. Métodos anticonceptivos naturales y lo que son las hormonas. ¿Qué actividad hacen las hormonas? Entonces vamos a empezar viendo un video de esto, de un método del estadio de Haller, y luego hacemos también de los métodos anticonceptivos naturales. El más importante y más complejo, pero más útil es el método del ritmo. ¿Qué más tenemos? El método temperatura, otro método del moco cervical, otro lactancia materna. Explicar la fisiología de ¿por qué será el método de moco cervical? ¿Por qué será cada uno de ellos? Empezamos con el que supongo que es el primero. Por favor, atentos con los términos que están en este video que son importantes para el examen, sobre todo para el extracto. El delegado del aula C le ha comentado si puede ser el práctico el viernes. ¿Sabías que podías ganar? Dinero respondiendo en web. Me dejo picando, o sea, no sé. ¿Viernes a qué hora? ¿Cómo así? ¿Cuándo es listo? Jueves o mañana. Lo que pasa es que el jueves es histología práctica. Jueves. El jueves es práctico. ¿Pasado mañana? Que no lo tome. ¿Pasado mañana? Claro. Y el viernes también es teórico. ¿A qué hora? Uy, ya pues, me acuerdo de que ¿Cuándo? ¿El viernes? ¿Cuándo se te hizo? el teórico es en la mañana. O sea, el examen jueves también estaría mal, ¿me entiendes? No, pero el jueves está bien. El jueves está bien. El viernes tenemos fisiología 8:30 de la tarde. 8 por 8 p.m. Y el jueves tenemos prácticos de fisiología. No, es 8:30 de la mañana. De la mañana. ¿Histología práctica de la mañana? Perdón, de histología. O sea, para ustedes el jueves a las 4 está bien. Sí, sí. ¿Qué es esto del espermograma? El espermograma es un estudio en el cual se va a mirar la producción de espermatozoides en el testículo y su presencia en la eyaculación. Claro está que todo esto depende de factores como la abstinencia sexual, el uso de algunos medicamentos, la fiebre, la exposición a tóxicos ambientales y algunos otros. Con este estudio se evalúan los aspectos físicos del semen, como lo son el volumen, el pH, la viscosidad, el color, además de analizar el número de espermatozoides y su movilidad, con su morfología y su vitalidad. Para la recolección de la muestra, esta debe ser tomada con un periodo de abstinencia sexual de entre 2 a 5 días, incluyendo la masturbación. Se debe orinar antes de la toma y lavar los genitales con agua y con jabón y luego secarlos con una toalla limpia. Para la lavada se tiene que evitar lo que son jabones quirúrgicos o sustancias que pueden llegar a alterar el semen. Se debe recolectar en un recipiente estéril de boca ancha, tapado de forma hermética y marcado con el nombre del paciente, para ser transportado a una temperatura corporal de entre... El problema es que para hacer esta práctica, la muestra de semen debe ser tomada
tomada en el momento mismo de la práctica, antes de media hora de que se examine. Luego viene el tiempo de observación, y luego se observa una gota en la... Relativamente, lo que van a ver es igualito a lo que se ve en el documento, no que con fondo blanco más o menos. Eso dura, ¿cuánto? Ni media hora y ya no se puede ver mucho, porque generalmente tiene movilidad conductual. A ver, vamos a ver los parámetros que estamos para los términos comunes. 30 a 36 grados y debe ser entregado en un lapso no mayor a media hora al laboratorio. Se recomienda el método de autoestímulo o masturbación para la recolección de la muestra, ya que algunas personas prefieren el coito interrumpido, pero esto puede producir pérdida de parte de la muestra y contaminación de la misma. Aunque en algunas ocasiones es útil utilizar lo que son preservativos que no contengan espermicidas para la recolección. Para el análisis macroscópico se va a valorar lo que es el color. El semen tiene un color grisáceo o un poco amarillento. Si se presenta otro color, puede ser indicativo de una infección. También se va a evaluar el pH, el cual está situado entre 7,2 a 8. La variación de este puede indicar la presencia de infección o algunas alteraciones en la producción del líquido seminal. También se analiza la viscosidad, la cual se mira a través de la presencia de hilos. También se mira la licuefacción, la cual se produce al dejar reposar la muestra unos 20 minutos a temperatura ambiente. Aquí el semen se tiene que volver menos compacto con el fin de que se pueda realizar correctamente el análisis microscópico de la muestra. Esto se debe a una proteína expulsada en el eyaculado llamada fibronobicina, la cual se encarga de la licuefacción del semen. Si esta no se produce, es porque puede haber una patología. En cuanto al volumen, tenemos que a partir de 1,5 mililitros es considerada un volumen normal. Si se presenta en menor cantidad, se va a conocer como hipospermia, lo cual tiende a producir infertilidad masculina, ya que si se expulsa menos de 1,5 mililitros de volumen del eyaculado, es complicado que los espermatozoides puedan recorrer todo el largo camino hasta llegar a las tumbas de Falopio y encontrarse con el óvulo. También se puede presentar el caso de aspermo, donde el hombre no es capaz de expulsar ningún fluido en la eyaculación. En este caso, se debería encontrar la causa de esta alteración y comprobar si existe producción de espermatozoides en los testículos. También se puede presentar la hiperespermia, que es cuando la cantidad de líquido seminal. Ahí vienen tres términos ya para hacer. Por la parte física. Ahora, la pregunta sería, ¿alguien que tiene vasectomía realizada no eyacula? ¿Qué eyacula? Vale, lo sabe, pero ¿qué eyacula? líquido de líquido prostático y cirrosis nada más. Sí, los espermatozoides. Pero en teoría mantiene las características. El líquido prostático es que da es una característica al semen. Por eso es que realmente lo mismo, sino que no hay hematozoides, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la ligadura de este conducto también es algo delicado. A veces se puede reducir. La eyaculado es superior a los 6 mililitros. Esto no es causa de infertilidad, pero suele relacionarse con un tamaño grande de los vesículos seminales. En cuanto al análisis microscópico, vamos a empezar con lo que es la concentración de espermatozoides. En este caso, se coge una gota de semen y se coloca en una cámara de recuento. Este procedimiento consiste en contar los espermatozoides que hay por cada 10 cuadros, es decir, en cada pila o columna. Este recuento debe ser multiplicado por el factor 10 a la 6. Y finalmente se va a obtener la concentración de espermatozoides expresada en millones de espermatozoides por mililitro. Por último, para saber la cantidad total de espermatozoides que contiene una eyaculación, será necesario multiplicar la concentración espermática obtenida por el volumen de la muestra de semen. El valor normal es a partir de los 39 millones de espermatozoides por eyacular. Cuando la muestra se encuentra los valores normales, se va a conocer como normal. Hay dos valores importantes. Hipospermia menos de 2. Hiperespermia más de 6. Aspermia menos de 1. Realmente hay un poco de ahora, en la cuestión del número, el número normal es 20 millones por centímetro, más o menos. ¿De acuerdo? Sin embargo, si este baja de 15 millones, estamos hablando de oligoespermia. Y si no hay ninguno, ¿cómo se llama? Aspermia. Aspermia es no líquido. Se llama asospermia, ¿de acuerdo? Okay. Oligoespermia cuando hay menos y sobre todo cuando no hay casi nada o nada, asospermia. Normalmente uno busca la asospermia en el paciente que hace ligadura de la vasectomía, ¿cierto? Lo que yo busco es al mes
Le ligué todo a sospermia. Eso sería el primer proceso. Homospermia. En cuanto a las alteraciones, vamos a tener la oligospermia severa, que consiste entre 14 a 5 millones de espermatozoides por mililitro. La oligospermia moderada, que es de 5 a 1 millón de espermatozoides por mililitro, y la oligospermia severa, que es menos de 1 millón de espermatozoides por mililitro. Luego tenemos la criptozoospermia, que son 100.000 espermatozoides por mililitro, y la zoospermia en casos extremos, que es cuando no se encuentra ningún espermatozoide en el seno. También se va a mirar lo que es la motilidad. Acá bajo el microscopio se analiza una pequeña gota de semen en la cámara de Mankett o en la cámara de Liwau. Se va a mirar lo que es la progresividad, es decir, si la movilidad es progresiva o no. La forma de movimiento, es decir, si los espermatozoides se mueven de forma rectilínea, en círculos o en zigzag. Y la velocidad, acá se va a notar si el movimiento es rápido o lento. Existen diferentes tipos de movilidad. La movilidad tipo A o grado 3 es donde los espermatozoides cuentan con una movilidad progresiva, rápida y rectilínea. La movilidad tipo B o grado 2. Aquí se mueven de forma progresiva pero lenta. La movilidad tipo C cuentan con una movilidad. Estas dos son las que originan fecundación, sobre todo la de acá, ¿de acuerdo? La idea es que la rapidez, que este es más lento que el de acá, se genera de que progrese más rápido el espermatozoide, pero en general ambas pueden fecundarse. Progresiva, rápida y rectilínea. La movilidad tipo B o grado 2. Aquí se mueve de forma progresiva pero lenta. La movilidad tipo C o grado 1, donde cuentan con una movilidad lenta y sin desplazamiento, es decir, no se observa progresión, sino que se mueven sobre la misma posición. Y la movilidad tipo D o grado 0, donde los espermatozoides se encuentran estáticos o inmóviles. Acá es necesario averiguar si se encuentran vivos o están muertos. También se realiza la vitalidad. Acá se va a calcular el porcentaje de espermatozoides vivos y muertos de la muestra de semen. Aquí, en una lámina se va a colocar una gota de semen y una gota del colorante de eosina y se va a esperar de 1 a 2 minutos para posteriormente observarlo al microscopio. Aquí, una característica de los espermatozoides muertos es la presencia de perforaciones y agujeros en sus membranas, por lo que esto los va a hacer permeables al colorante de eosina. Cuando se realiza la tinción y se observa el microscopio, los espermatozoides muertos aparecerán teñidos. Por el contrario, la eosina no será capaz de penetrar en los espermatozoides vivos, puesto que su membrana está intacta. Por esta razón, los espermatozoides vivos aparecerán de color blanco. Cuando el porcentaje de espermatozoides muertos en la muestra espermática es superior al 42%, se conoce como necrospermia. También se va a analizar la morfología. Acá se mira la presencia de espermatozoides anormales y en qué cantidad se encuentran. Para esto es necesaria la fijación de una pequeña muestra del total del eyaculado en un portaobjetos, lo cual implica la muerte de los espermatozoides. Luego se procede a una tinción biológica como la hematoxilina eosina. Aquí la eosina se va a unir a los elementos electropositivos de la célula y va a tener una coloración rosada, y la hematoxilina se une a las moléculas electronegativas de los espermatozoides, obteniendo una coloración en tonos azules. Acá se va a hablar lo que es la cabeza, la cual debe ser ovalada y lisa, de unos 5 a 6 micrómetros de largo y de 2,5 a 3,5 micrómetros de ancho. En este caso, la crosoma debe abarcar un 40 a 70% del volumen de la cabeza, y si hay vacuolas deben ser escasas y ocupar menos de la mitad del volumen de la cabeza, ya que si son numerosas o grandes pueden significar que el ADN está dañado. ¿Qué tiene la crosoma? ¿Se acuerdan? Eso es ¿qué hay acá? Ayuda ¿Qué? con la Urinógeno. ¿Qué hay? Para mí se acabó. Frajas, ¿no? Claro, lo que hay son enzimas líticas para que rompan la columna radial a la zona pelúcida del óvulo. Significativamente los núcleos masculinos que se estructuran. Ahora, ¿cómo evaluamos la madurez sexual de una persona? Este tigre es un investigador científico que se dio cuenta de que el uso de medicamentos hace mucho tiempo ha originado cambios en la oportunidad hablaremos de varios seres humanos. Entonces comparó 66.000 pacientes, varios pacientes con unas características
hizo series y se dio cuenta de que algunas se repetían sin normal y otras que eran normales que realmente correspondieron. Esto tiene más de 50 años y aún sigue. Es el primer acercamiento a entender si la maduración sexual de una persona es normal o no, ¿de acuerdo? Está dada en mujeres y en varones. Miren los parámetros que se fijan, por favor, sobre todo en el examen de las edades. ¿A qué edad se da? ¿Están en 1, 2, 3, 4 en la mujer? ¿Y a qué evento están relacionados? Sobre todo en las damas, cuándo es la menstruación, cuándo es la telarquia, la pubarquia, la adrenal. Miren, por favor. Estadios de maduración sexual simultánea. Comenzamos a hablar entonces del estadio de maduración sexual simultánea para una mujer, pero primero recordaremos los conceptos básicos de anatomía de la mama. Tenemos entonces a la glándula mamaria, al complejo areola-pezón, dentro de este a la areola, que es la zona más hiperpigmentada de la mama, y el pezón, que es la región que también está hiperpigmentada y que protruye. Los estadios de Tanner en una mujer se denominan M1, M2, M3, M4 y M5. El estadio Tanner 1 o M1 es una mama sin cambio, es decir, de una niña previa, lo que significa que la pubertad inicia en M2 o Tanner 2 con la presencia del botón mamario a la inspección. Aquí nosotros vamos a ver un aumento del diámetro solamente de la areola mamaria. Por lo tanto, en Tanner 2 la palabra clave es areola. Luego sigue la etapa de Tanner 3 o M3, donde ya la mama sobrepasa la areola. Quiere decir que no solamente hay un aumento del diámetro de la areola, sino también del resto de la mama. Esta etapa se conoce como la etapa de mama en corto. Y es muy importante porque aquí se va a dar la presencia de la máxima velocidad de crecimiento de las niñas, que es aproximadamente 8 centímetros por año. Luego sigue la etapa de Tanner 4 o M4, donde ya hay un doble contorno de la areola y de la mama. Es decir, la areola ha sobrepasado el contorno de la mama. Esta etapa se conoce también como la etapa del doble cono y es muy importante porque aquí también se da la presencia de un evento con mucha importancia para la niña, que es la menarquia o de su primera menstruación. Y finalmente tenemos a la etapa del Tanner 5, que ya es una mama adulta. Antes de la menarquia, ¿qué está? ¿Cómo se llama esta etapa que aparece el botón mamario? Etapa de cono. Etapa de cono. ¿Cómo se llama? Se llama telarquia. Y cuando aparece el medio, ¿cómo se llama? Se llama pubarquia. Y cuando a esta altura más o menos, un poquito antes, más o menos, por acá, cerquita esto de acá o acá, el niñito que está en crecimiento tiene unas axilas que no aguantan nadie, eso se llama adenarquia. Los andrógenos que secretan la capa reticular de la corteza suprarrenal hacen un pulso y, digamos, preparan al niño para la pubertad. Y ahí cambia básicamente las axilas de los nada más, ¿de acuerdo? Pubarquia, adenarquia, telarquia, menarquia, son términos para la ¿sí? Ahí tienen ustedes que en la etapa de doble cono se da la menstruación en promedio 12 a 14 años en promedio, normal que puede ser sí. Donde la areola y la mama están al mismo nivel y solamente protruye el peso. Dejaremos para el final el estadio de alimentación según el grupo público, ya que es muy similar en mujeres y en varones. Hablamos ahora de básicamente es el vello púbico, cómo se distribuye, y también cómo se distribuye el vello en las ingles, miren, cómo se va nada más, el crecimiento del pene, de los testículos, el plegamiento del escroto y la prolongación del escroto. Vamos. La maduración de Tanner en los varones se denomina G1, G2, G3, G4 y G5. Y al igual que la mujer del estadio Tanner 1, G1 es de niño prepura, es decir, sin vello púbico, el escroto no está pigmentado, el pene es pequeño y el testículo mide menos de 4 centímetros cúbicos. Ya en el estadio Tanner 2 o G2 se inicia la pubertad. Y lo más significativo aquí es el aumento del diámetro o volumen de los testículos a mayor o igual a 4 centímetros cúbicos. Luego sigue el estadio Tanner 3 o G3, donde además de crecer el testículo también crece la longitud del pene. Luego sigue el estadio Tanner 4 o G4, donde además de crecer el pene y el testículo, también va a haber un esbozo del glande y el escroto se va a vigilar. Este estudio es muy importante, ya que aquí se va a dar la máxima velocidad de crecimiento de los niños, que es 9 centímetros por año, y además su primera espermarquia y eyaculación. Luego tenemos el estadio Tanner 5 o G5, donde ya vemos que los testículos miden aproximadamente 25 centímetros cúbicos
Y lo resultante aquí es que el glande está totalmente conformado. Al finalizar vamos a ver los estadios del vello púbico. Pero ¿cómo sabemos que el niño ya tiene 4 centímetros cúbicos de tamaño de su testículo? Pues existen muchas maneras de medirlo, como por ejemplo con el orquídómetro de entrada, que son este tipo de cuentas, las cuales debemos comparar con el testículo del menor. ¿Por qué es importante hacer esto en los niños más pequeños? Porque a esta altura uno corrige los defectos, coloca hormonas, coloca un plan de manejo endocrino impaccionante. Si pasan los 15 años no hay nada que hacer, se quedan enfermos. Acá está el síndrome de Klinefelter, el síndrome XXY, el síndrome de Turner, todo eso se da por acá. Así que, ¿por qué colocamos este estadio de Turner? Porque finalmente el Turner también ver si el niño está con un retraso puberal o con una pubertad precoz. Si tiene 7 8 años, está muy chato y encima está lleno de vellos, ya ese padre está más regular, ¿de acuerdo? Entonces, la idea sería reconocer por fisiología qué cambios se dan de manera normal. Miren los tamaños y los volúmenes que se da en cada testículo, ¿de acuerdo? 3, 4, 10, 16, 25, que es el testículo maduro. ¿Ok? Acá está el diámetro, esto de acá, y acá está el volumen de cada uno de ellos. Para saber en qué nivel o grado de maduración está. Pero también podemos medir en centímetros y tener este tabla de la mano para comparar el volumen del testículo. ¿No? Como por ejemplo de esta manera. Vemos en un estadio Turner 2 o G2, vamos a ver que el testículo se mueve aquí donde la entrada, es en la cuarta bolilla, mide aproximadamente 2.5 a 3.2 centímetros. Finalmente tenemos los estadios en Turner, según el grado de maduración del vello púbico, que es muy similar en niñas y en niños. Por ejemplo, el estadio 1 es de una niña prepuber y de un niño prepuber, es decir, no existe ningún rastro de vello púbico. Ya en el estadio 2, el vello púbico va a estar en los niños solamente en la base del pene y en las niñas solamente en los labios mayores. En el estadio 3, ya el vello púbico va a estar sobre el pubis. En el estadio 4 se va a extender hacia la zona inguinal, pero no va a alcanzarla. Y ya en el estadio 5 va a sobrepasar la línea inguinal, lo que se conoce como vello púbico de un adulto. Por último, métodos anticonceptivos. ¿Por qué ya lo comentamos en la exposición? ¿Cuál sería la base del método anticonceptivo del moco cervical? La base del método anticonceptivo de temperatura, la base del método anticonceptivo de lactancia materna. Eso lo conocemos en fisiología. Y ahora sí, el método de cabos, que es régimen catameniano. ¿Qué es régimen catameniano? ¿Cuál es tu régimen catameniano? Ramírez, ¿tu régimen cuál es? Régimen catameniano, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Tu régimen catameniano cuál es? Ojalá no tomen el tema de la menstruación como en la colonia, estamos en el siglo XXI. ¿Está relacionado al ciclo menstrual? ¿Cómo? ¿Está relacionado al ciclo menstrual? Ya, pero te van a preguntar alguna vez porque pasé el método del mismo que hay que saber tu régimen catameniano. Es los días que menstruas sobre los días de cada ciclo. Por ejemplo, menstruas 5 días cada 30, tu régimen es 5/30. Con eso haces el método bien sencillo. El problema es el siguiente: cuando haces el método, ¿se acuerdan qué hacían las mujeres en ese entonces o no? Hace 70 años. ¿Qué hacían las mujeres en ese entonces? No, esas americanas, esas casas de niños, con las mujeres en su casa, los niños también. No hacían casi nada, o sea, hacían todo lo de la casa. No sabían en la puerta, su estrés máximo era cocinar, nada más. Y ahora eso ha cambiado, bastante, y enhorabuena. Pero eso ha generado un cambio también en su secreción hormonal y eso ha generado el incremento de ritmo que era en el momento 97% de gas, pues ya 60%. Por la variación que hay en la selección. Miren cómo es el método de ritmo eso. Y colgas sencillos, si alguna vez lo van a citar, miren cosas. ¿Qué es el método de ritmo? Este método, también llamado método del calendario o conocido por otros como método bioquino, esto es debido a que el método
60%, al ser susceptible de las numerosas variaciones que pueden sufrir los ciclos de un mes a otro. Ahora, para el propósito contrario, quedarse embarazada resulta efectivo aproximadamente en un 80% de los casos. El método de ritmo suele ser la opción más utilizada por aquellas mujeres. ¿Se entiende esa parte del embarazo? ¿No? Ahora hay más problemas de concepción que hace más o menos 20 años. Ahora hay mujeres que quieren gestar. ¿Por qué? Porque suspenden la maternidad para que como que no se realicen, no estudien medicina. Y cuando ya son profesionales, ya quieren tener hijos, pasaron los 30 años. La mejor edad para los primeros es entre 20 y 30 años, y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, así que no me miren mal. Cuando pasan esas edades vienen los problemas de fertilidad, y este método también sirve para fertilidad. Invierten el método y tienen actividad sexual los días justamente de riesgo para que haya fertilidad. ¿Cuánto cuesta una fertilidad asistida acá en Chiclayo actualmente? Cuesta 80.000 soles. Hay varios negocios por acá que están dedicados al estudio del varón, de la mujer, eso de niños y toda esa vaina, es carísimo. Yo trabajo con gente que hace eso de ahí. Hay gente que ha vendido carros para hacer un tratamiento y ya fracasado. Eso sí lo olvido. ¿Cuánto era? Que no quiero usar Hay 80 mangos, por si acaso, si me tengo que todo tipo de métodos anticonceptivos basados en hormonas con el fin de evitar los posibles efectos secundarios que pudieran surgir debido a su toma. ¿Cómo hacer eso? Habla de hormonas, les aconsejo. ¿Cuántas se pueden tomar al año dividido el día siguiente? 2. ¿Quién dijo 2? ¿Pero por qué? La fruta del día siguiente no es mucha realmente, pero ya te altera los ciclos y para que se normalice pasan de 6 a 8 meses. Entonces esas pastillas te pueden alterar el ritmo y ya no puedes volver para nada en este momento. 2 separadas por lo menos 3 meses. Se supone que es una cuestión accidental, ¿no es cierto? No es una cosa rutinaria. ¿Cuál sería el mejor método para gente de su edad? Combinar un método natural o un método de barreras. Nada más. Así es sencillo. Natural y uno de barrera. Nada más es sencillo. La fertilidad es 95%. ¿Qué método de ritmo? Bien, antes de que puedas usar el método del calendario como anticonceptivo, debes hacer un seguimiento de la duración de tus ciclos menstruales durante al menos 6 periodos. Puedes hacer esto con un calendario común o en una lista, preferiblemente. Entonces, para hacer esto, marca el primer día de tu periodo menstrual, este es el día 1. Después, marca el primer día de tu periodo menstrual siguiente. Entonces, cuenta el total de días entre los ciclos. Primer día de menstruación al otro primer día de menstruación. Eso dura un ciclo, ¿de acuerdo? El primer día de menstruación. Si la menor evidencia de menstruación se toma como primer día, y ya van a medir cuánto mide cada uno de ellos. Es decir, entre el primer día de cada periodo menstrual. Al contarlo, notarás que el ciclo que inició el 20 de enero duró 29 días y así sucesivamente debes seguir. Como puedes ver, debes registrar al menos 6 ciclos, pero registrar algunos más es aún mejor. Ten presente que si todos tus ciclos duran menos de 27 días, el método del calendario no será preciso para ti. Ahora entremos en lleno. Como he mencionado, el método de ritmo busca saber cuándo son tus días fértiles e infértiles. Para predecir cuándo será el primer día fértil en tu ciclo actual, haz lo siguiente. Busca el ciclo más corto en tus registros anteriores, réstale 18. Miren, el más corto de 26 días, se le resta 18. Miren cómo se hace. Al número total de días de ese ciclo. Cuenta esa cantidad de días que te dio desde el primer día de tu ciclo menstrual actual y marca ese día con una X. Al contar, incluye el día 1. El día marcado con la X será tu primer día fértil. Ahora vamos a explicarlo de una manera más clara. Por ejemplo, si tu ciclo más corto es de 26 días, resta 18 de 26. Te quedan 8, ¿cierto? Luego,
días a partir del día 1. El día 1 es el primer día de tu periodo mensual. Si el día 1 fue el 4 de ese mes, en este caso, marque el 11 con una X. Por lo tanto, el día 11 es el primer día fértil de ese ciclo. Y se recomienda no tener relaciones si tu deseo es no quedar embarazada. Ahora, para predecir cuál será el último día fértil de tu ciclo actual, haz lo siguiente. Primeramente, busca el ciclo más largo de tu registro, réstale 11 al número total de días de ese ciclo. Entonces, cuenta esa cantidad de días que te dio desde el día 1 de tu ciclo actual y marca ese día con una X. Al hacer este conteo, debes de incluir el primer día. El día marcado con la X será tu último día fértil. Explicado de una mejor manera, por ejemplo, si tu ciclo más largo es de 30 días, resta 11 de 30. Te quedan 19, ¿cierto? Luego, cuenta 19 días a partir del día 1. Si el día 1 fue el 4 de ese mes, marca el 22 con una X. Por lo tanto, el 22 es el último día fértil de ese ciclo. Entonces puedes comenzar a tener relaciones sin protección al día siguiente y no quedarás embarazada. Y básicamente esto es el método del calendario. Entonces lo que queda por ver es que hagan esto de realizar. En la guía está que deben hacer esto de acá de los términos, el eje que han explicado hoy día, hipotálamo, hipófisis, testículo, hipotálamo, hipófisis, ovario, un esquema de cada uno de ellos en el color gráfico, los términos del cromatograma, cómo es que se hacen, condiciones que hemos visto. ¿Qué tiempo se guarda a abstinencia? ¿Cuántos días? Un esquema de estadios de Tania. Recuerden las edades a cuál se da cada uno de los estadios. El volumen testicular del varón. Esto manda más que el tamaño del pene. En los métodos anticonceptivos, el método antiguo ya saben cómo se hace. Lactancia materna, ya lo hemos explicado en la ponencia, es por la prolactina. ¿Quién inhibe la prolactina? ¿Quién inhibe la prolactina? O inhibe el GNRH que produce FSH y LH. La temperatura, ¿quién produce el aumento de temperatura? Progesterona. La progesterona. La buena temperatura, la progesterona, ¿recuerdan? Que se eleva cuando es la luz. Por lo hecho de su informe, Esteban, creo que tiene ese archivo. A ver, entonces ustedes mantienen su examen el día jueves a las 4 de la tarde en esta aula de dura 20 minutos, chequeen sus aulas. Hoy día voy a colocar las notas de exposición de tercera y cuarta de una vez. Chequeen el aula hoy día a las 11 de la noche más o menos. Y el día que den exposición el jueves, tengo que calificar mi examen, yendo más o menos para las 4 de la última unidad directa.